Y es un placer, hacer este programa. Tiene su momento de placer, este es uno. Voy a recibir a uno de los periodistas argentinos más importantes, más destacados, no solo de Argentina, sino de todo lo que es Latinoamérica, que es el señor Pablo Sirven, que está conmigo acá. Muchas gracias por estar en Gracias este por la encuentro. invitación y por la presentación, Andrea. No, la Un verdad gusto estar que acá. periodista, comunicador, hombre de medios, si lo hay, es el señor Pablo Sirven, trabaja en uno de los diarios más prestigiosos de Argentina, que es el diario La Nación. Ha recibido unos premios como, por ejemplo, el Conex Platino, es decir, sos hombre premiado y aparte hombre de la comunicación. Así que esas dos cosas vayan de la mano, es que sos una persona importante. Bueno, muchas gracias. La verdad que cuando leí un poco tu historia, para ir un poquito a tu pasado, para llegar a este presente, me encontré que estudiaste periodismo en el Instituto Grafotécnico. Ahí egresaste. Bueno, yo también me he recibido Mira, en el mismo, en la había escuela. una camada, una generación que pasaron por Sí, ahí y bastante exitosos después, sí, porque yo me los encontraba, tuve muchos compañeros que después están ahora en medios, ¿no? destacados. ¿Cómo nace en tu vida el mundo de la comunicación? Mira, yo de muy chico ya empecé a escribir, escribía cuadernos, cuentos o qué sé yo, veía el noticiero y anotaba, qué sé yo, las noticias la época que todavía se compraba un diario en la mañana y uno a la tarde, mi padre me mandaba a comprar La Razón y yo iba al kiosco de Santa Fe Callao y el kiosquero se iba a tomar un café y yo me quedaba con el kiosco y le revisaba todo, las revistas, los diarios. Y cuando fue el tema de El hombre a la luna, yo Ujú. tenía 11 años. Nadie me dijo, yo empecé a juntar los diarios La Nación de cada día, desde que salió el Saturno V hasta que amerizó de vuelta, diarios que tengo. Sí. Y después en el 73 empecé a grabar, todavía se usaban las cintas abiertas, viste, la vuelta de Perón, o sea que se me dio muy claramente el tema Muy del periodismo. claramente. ¿Venís de familia? ¿Alguien de tu familia, tu padre, tu madre, No, antepasado? Nadie. Si no. digamos, fue como innato tuyo toda la curiosidad relacionada con el mundo. Totalmente. Y te diría que fue como apareciendo solo y Solo. lo definí así, dije, voy a ser periodista en segundo año del secundario Ah, mira. a los 14 y a los 18 empecé a trabajar, ¿no? Mirá, es decir, como muy definido. ¿Y por dónde perfilabas por el mundo de las noticias relacionado con justamente con la actualidad, con la historia, con el mundo del espectáculo que vino después? ¿Cómo te veías a tus 18 años? Mira, a mí de chico también me entusiasmaba mucho el mundo de la tele, ¿no? Pensá que yo fui chico en la década del 60, la década del 60 fue muy buena a Mm, nivel Argentina y a nivel mundial muy creativa, ¿viste? El boom de la literatura latinoamericana, los Beatles, su ujú. explosión, Vietnam por el otro lado, el Instituto de Itela, ¿no? Y la tele también estaba muy bien, era un momento muy bueno. Y una cosa curiosa que yo dibujaba los estudios, me gustaba detrás de escena, con las Sí, cámaras, analizabas, ibas como dibujos, no sé, dibujos. yo lo dibujaba. Y entonces yo empecé por el lado de escribir mucho sobre la televisión, ¿no? Muchos años y después escribí libros, ¿no? Sí, Solo y sí. acompañado con Carlos Zulanowski, La historias de la televisión, tele. la televisión se analiza. ¿Se Y puede hablar de sí. que uno analiza la tele? Y uno analiza, analiza, es un espejo, ¿viste? Es un espejo deformante, ¿no? Pero nos contiene. Uno, cuando ve la tele argentina con sus más y sus menos, hay un aroma argentino. No es una Claro, televisión que Noruega la entenderían, como claro. nosotros no entenderíamos o nos aburriríamos con la televisión noruega, ¿no? Y a mí me gusta esa entrelínea, ver en la tele a veces qué cosas de la afuera, ¿viste? Cuando uno dice qué horror la tele, digo, mucho más horroroso es afuera. La tele Claro. un poco como que hace una metáfora de las cosas que pasan afuera con distintos formatos, ¿no? En algún, Reality, en comedias. alguna vez leí alguna declaración más o menos que decía que la tele, que vos decías que la televisión forma y deforma. Mm. Las dos cosas, ¿puede ser? Sí, eso puede ser. Lo que pasa es que ya hoy en día la tele se fue yendo hacia un lugar más periférico. Hoy las que están en el centro total de esta historieta son las redes sociales, que contienen a la tele, porque te hacen cortes, viste, de los programas o tenés memes, ¿no? Hoy en día un poco la que marca la cultura, digamos, esta cultura así media áspera, de medio empujón, que es Twitter, la pelea en el barro, o esta cosa idílica de las gourmet, o de las flores, o de los perros, que es Instagram, Mm, o de TikTok, que es medio el sketch y esas cosas. Me parece que ahora
todo está pasando un poco por ahí. Fíjate la última historia de escándalo de Trío, ¿no? De Wanda Nara, de Icardi, Todo redes, de China impresionante. Suárez. Es la primera que se cuenta un poquito en Instagram, un poco en Twitter. Bueno, de pronto apareció finalmente la tele con Susana Jiménez haciéndole Sí, la nota, tiempo ¿no? después, ¿cuántas semanas Mucho estuvimos después, ¿no? alimentándonos con historias en redes sociales? Sí. En una fotito, en un video. Exactamente, un ida y vuelta, una frase que va y que viene. Por eso te digo, la tele perdió un poquito el lugar tan central que tenían hace unas pocas décadas, ¿no? ¿Sos de aquellos que en 20 años podemos hablar de una decadencia de la televisión? Yo creo que la tele sí, creo que hubo un derrape de la televisión, pero es el derrape de la Argentina, o sea, va en consonancia, ¿no? No estamos hablando de la tele entonces a nivel latinoamericano No. como televisión, sino lo focalizaste en nuestro país. Yo, por lo menos la que entiendo más y sigo más, es la tele argentina, que, por ejemplo, en el 2001, van a ser 20 años, recibió un golpe fuerte de producción, de presupuesto, y eso se notó inmediatamente. Aparecieron los paneles, desaparecieron las tiras, los teleteatros, toda esa producción que había sido muy fuerte en los años 60 hasta los 80, en los 90 volvió con la reprivatización durante el menemismo, en los 2000 se acható completamente, ¿viste? Entonces digo, vas siguiendo digamos, un poco lo que pasa, la suerte del país, ¿no? ¿Crees que falta más creatividad en la televisión a hoy, a como estamos hoy, con un país como el que tenemos, con sus pros y con sus contras, con sus cosas buenas y sus cosas malas? La parte creativa, la parte de inversión también, pero también de crear nuevas ideas para plasmarla en la televisión. ¿Eso está en falta? ¿Está en falta por una cuestión de presupuesto? ¿Está en falta porque no tenemos buenos creadores de la televisión que antes teníamos, buenos genios de la tele? Y un poco de todo, ¿no? Yo creo que los argentinos somos muy creativos y de hecho hemos exportado formatos de programas al mundo entero. Lo que ocurre es que también hubo un corrimiento de la producción, se salió de la televisión tradicional y se fue al streaming, ¿no? Entonces, todo lo que antes se ponía en la televisión tradicional, ahora la televisión tradicional está más en el magazine, un poco el Big Show que queda de Tinelli, pero con mucho esfuerzo este año, con mucho menos rating. Y yo te diría que la producción ambiciosa está en el streaming, ¿no? Porque tiene otro presupuesto, tienen otras audiencias más internacionales, ¿no? Ahí se perdió un poquito el tren digo, ya tampoco tenés tandas tan nutridas publicitarias, tiene que ver con la economía del país, ¿no? Es muy caro hacer televisión. Es muy caro hacer televisión, sostenerla, ¿no? Porque uno a Con veces... calidad, con elenco, con producción, si haces época, locaciones, mover, todo es caro, muy caro, ¿no? De las entrevistas, miles que has hecho a lo largo de toda tu vida, siempre uno tiene como el sello marcado que firma el señor Pablo Sirvent, y la verdad que uno la lee porque es de un texto tan rico y tan interesante, y el análisis que haces constantemente de la tele y del medio en general, que cuando está la firma de Pablo Sirvent uno se pone y la lee. Muchas gracias. ¿Cómo armás esas entrevistas, esas notas que a veces te tocan por ahí? Sí, entrevistar a figuras, muy importante, o a veces son análisis tuyos relacionados con el mundo actual. ¿Cómo es ese Pablo que se pone a escribir, que se pone quizá frente a la compu, una máquina de escribir hace muchos años seguramente, y tenés esa hoja en blanco adelante? Mira, a mí me gusta mucho armar las entrevistas de Hablemos de Otra Cosa, de La Nación Más, porque disfruto el antes, el durante y el después, ¿no? Las preparo mucho, me gusta compenetrarme. Muchos de los personajes de la política o del mundo del espectáculo o del periodismo los conozco, los he seguido, pero para la ocasión me zambullo mucho más y después elijo materiales también para enriquecer la charla. Pensá que son 54 minutos con un solo personaje, entonces también a veces tengo que descartar, porque digo, hay algunos que son buenos, pero no da para una hora seguida. Yo estoy feliz porque es un momento de la tele muy áspero, ¿viste? La tele está muy áspera, la grieta está muy expuesta en la tele. Y yo hago un programa contracorriente, porque es un programa de conversación, de escucha, o sea, no es yo intento hacer como, más que un interrogatorio, una conversación, ¿viste? Con una sobremesa. Charla, algo más anécdota, incluso
que vos tirás algún título anecdotario y la otra persona va contándote esa historia de ese momento, de ese año. Para mí lo ideal es que el televidente tenga la sensación que es una sobremesa, ¿viste? El programa va los viernes a la noche, se Sí. repite los sábados a la noche, que tenga la sensación de que terminó de comer y que está en esa conversación, ¿viste? Que yo estoy haciendo preguntas o estamos conversando de cosas como conversarías en tu Bueno, casa con pero que, amigos. que las grandes figuras que lográs entrevistar se abran para contar esas... Es Es decir, un tema. es un tema, no Pero es... bueno, uno de los secretos es que yo voy a donde está el personaje, ¿viste? Sí. Sea su casa, que me abren bastante las puertas, que no es tan común que te abran las puertas, o está en su lugar de trabajo, o elegimos una locación linda. Entonces sale del estudio, entonces está un poquito fuera de Más cassette. descontracturado. Y además yo empiezo por lugares que no tienen nada que ver y de pronto en algún lugar la persona empieza a decir cosas, ¿no? Tampoco estoy buscando un título Claro. rotundo, ¿viste? No, pero sí que la otra persona quizás se sienta bien, se sienta cómoda. Digo, no en este ida y vuelta de entrevistas. Me imagino que el que entrevista siempre quiere que la otra persona se sienta cómodo para poder conversar, porque Claro. si te toca un entrevistado que es difícil sacarle una palabra, Uy, ¿viste? te ha Como cuando tenés que pasado remar. Vos sabés que he tenido suerte de no mucho, pero bueno, yo estoy preparado para hacer una metralla de preguntas, pero no es el programa ideal, porque el programa ideal es ese ida y vuelta, esa conversación, ¿viste? Que va como paladeando. Si yo Claro. tengo que sacarte Sacar todo. no es Me ha lo ideal. pasado en algún caso, ¿viste? De algún actor. En general, el actor cómico hay un preconcepto, que uno tiene la idea de que nos vamos a recontradivertir. Y son muy amargos. No sé si amargos o por ahí, viste, como su trabajo es hacer reír, cuando no está en ese trabajo, dice, una vez me lo contó Franchella, dice, lo que pasa es que yo voy por ejemplo, al médico, me atiende la Ay, sí. secretaria y yo serio, y entonces ya me dice, uy, ¿cómo estamos hoy? ¿No? Como diciendo, haceme reír. Cosa que no le pasa a los actores dramáticos. Nadie Claro. te pide que me haga llorar, ¿viste? Claro. Pero del actor cómico estás buscando, ¿viste? Como la gracia todo el tiempo. Y esa entrevista que más te llegó, que más te tocó, porque, a ver, cuando uno también entrevista, más allá de la historia del otro, también uno va tratando de encontrar su lugar, digamos, y por qué no emocionarte o tocarte de alguna manera de tu vida. ¿Cuál es esa entrevista, no solamente de este programa, sino a lo largo de tu trayectoria, que vos digas, bueno, de esto me quedó algo más que escribir sobre esta persona o que hacerle una nota a esta persona? Y es difícil elegir uno. Así se me viene a la cabeza, por ejemplo, Carlos Páez, el uruguayo, uno de los sobrevivientes de la tragedia Sí. del Milagro de Navidad, ¿no? En Sí. 72, que le hicimos en Casa Pueblo. Ay, qué lindo. Y él además es tan campechano, tan gracioso, que cuenta incluso esos momentos que se va viniendo abajo del avión, Sí. que él rezaba, pero el Padre Nuestro era muy largo y entonces se pasó al Gloria, pero el Gloria era muy corto, entonces dice, le rezó la... A mí esa entrevista me pareció muy emotiva. También recorrimos Casa Pueblo y entonces hablamos mucho también de Carlos Páez Vilaró, su padre, gran artista. Me gusta así cuando me viene a la memoria, y después, bueno, haber hecho presidentes en su momento como Carlos Menem o Mauricio Macri, los políticos siempre. ¿Qué te gusta más, las figuras representativas políticas importantes, trascendentes, o los artistas, el mundo del espectáculo? ¿En dónde te sentís como más? Yo te diría que me gusta todo, ¿no? Me gusta, el mundo del espectáculo siempre me ha gustado y ahí hay personalidades muy ricas, ¿viste? Como Ricardo Darín, qué sé yo, Claudia Lapacó, por decirte gente que he hecho, ¿no? Pero la política también, porque nos cabe y son los dueños de nuestros destinos, ¿no? Claro. Entonces, y mucho también nuestros colegas, los periodistas, ¿no? Periodistas muy importantes, Jorge Lanata, Longobardi, qué sé yo, Mónica Gutiérrez, o tantos otros, poder hablar de nuestra profesión con tiempo, que no es tan habitual, ¿viste? Porque la tele va supersónica, ¿viste? Claro. Y un bloque, bueno, acá tenemos tiempo de charlar un rato largo, pero de pronto en este rato, en otro programa, te hacen 16 personas. Y te acostumbras a ese mundo vertiginoso de la tele, porque a veces cuando uno viene de la gráfica, o como vos que seguís siendo una persona muy importante dentro de la gráfica, la tele a veces cuesta, porque tiene una rapidez y una inmediatez que la gráfica se maneja en otros tiempos. Sí, yo por suerte, ¿viste? Propuse este formato y es me como que está calza. muy en vos. Claro, y yo lo paso bien,
porque la tele ya más, ya te digo, más crispada o más... Un vivo no harías. He ido de invitados, pero no es el lugar donde me sienta más cómodo, ¿viste? Y además, bueno, los 5 minutos y queremos tal cosa y queremos... ¿Viste? Cuando ya son tantas cosas que me gusta más lo distendido. Bien, ¿viste? bien. Y de tu niñez, ¿qué recordás, digamos? Si vamos un poquito a tu pasado, tu historia de vida, con mamá, papá, vos me dirás, familia, y te ves hoy ya en esta etapa adulta, donde has podido cumplir muchos de tus sueños y siempre teniendo como este objetivo tuyo relacionado con los medios. ¿Cómo pensás que ese papá, esa mamá verían este quehacer tuyo acá, en este momento? Bueno, yo tuve la suerte de tener una infancia muy feliz con papá, mamá y abuela también presente y hermanos, ¿no? Somos 5 hermanos y eso un poco se trasladó después en mi vida adulta, porque somos mamá y papá y 4 hijas, ¿no? Que están grandes también, pero siempre nos seguimos viendo. Mamá vivió muchos años, así que vio bastante. Mi padre vio también algunas cosas. No llegó a ver mi primer libro, yo publiqué 8 libros. Y siempre están en mí, ¿no? Porque siempre yo lo que digo es un poco que las personas que se van y que son muy queridas permanecen en vos y uno además se encuentra con los años diciendo cosas o pareciéndose a esas personas, ¿no? ¿Te pasa a vos yo mucho creo eso que eso no es casual. Bueno, desde la pelada te diría, es un sello de familia, padre, abuelo paterno, hermanos, así que... ¿Te ves con cosas parecidas hoy, por ejemplo, en tu forma de ser, en tu personalidad, a ponerte a pensar, uy, mi mamá o mi papá en aquel entonces tenían algo parecido a mí, o vos sos parecido a ellos en algo? Y yo me acuerdo de muy chico, mi papá era clínico, médico clínico, diplomado de honor de la Facultad de Medicina, y en mi casa tenía un consultorio que recibía a sus pacientes, pero cuando no tenía pacientes se dedicaba a estudiar esos libracos, ¿viste? De medicina abiertos, y yo me sentaba al lado, callado, y dibujaba, y yo recuerdo, y ese es un recuerdo que me viene muy seguido, ¿no? Como que no necesitamos mucho hablar, en serio, muy estudioso, ¿viste? Y también me acuerdo los domingos que me llevaba, era un programa de nosotros dos, sin mi mamá y sin mis hermanos, íbamos al zoológico, íbamos en el subte, y me llevaba al zoológico los domingos a la mañana. Y son cosas que te acordás, ¿viste? O la mano grande, cálida, que te da la mano, son cosas que te quedan, ¿no? Claro. Y que, digamos, yo las recuerdo con alegría, no con nostalgia o tristeza, ¿no? Creo que cada cosa sucede en un momento y las cosas muy queridas permanecen y eso está bueno. ¿Te llevas bien con el paso del tiempo? Sí. No sí. digo si te gusta, porque a nadie le gusta el paso del tiempo, pero... Pero es peor que no pase, porque la alternativa de no pasar es que no estás más. Claro, y aparte ¿viste? creo que quizás hoy como estás parado en gran parte de tu vida es teniendo todo el paso del tiempo que tuviste, ¿no? De toda tu historia profesional, académica, el escribir tantos libros, digo, ¿no? Sí. Creo que uno se para distinto, pero porque tiene un atrás también que ha transitado, ¿no? Largo camino. Yo siempre fui muy de contar, ¿viste? De decir, bueno, si no tengo un accidente o no tengo una enfermedad, cuando era chico empecé a contar décadas para adelante. Digo, tengo y decía, bueno, soy rico, multimillonario en tiempo, ¿no? Podés cruzar la calle y sonaste. Sí, claro. Ahora cuando hago la cuenta, ahora ya trato de no hacer tanto la cuenta, ¿viste? No la sé. Pero bueno, el tiempo es una cosa también muy relativa, ¿viste? Y tenés que dejarte Te da llevar. un poco vértigo esa cosa del Yo lo paso del tiempo. solucioné así. Mira, estás viendo una buena película en el cine, ¿no? Y no estás todo el tiempo diciendo, uy, se va a terminar, uy, a ver. Disfrutá la película, está buena la película y cuando se prenda la luz, se prendió la luz, ¿viste? No Vivís mucho el presente, por lo que veo, no te aferras tanto al pasado, obviamente en cuanto a las carencias que uno puede tener, y proyectás mucho hacia adelante o preferís quedarte con el aquí y ahora. Y soy muy práctico, ¿no? Yo digo, bueno, estoy aquí ahora y te diría los días que estoy por ahí más malhumorado, digo, trato de decir trámites o cosas que tenía que completar, las completo para decir, así se me pasa la nube, ¿viste? Y cuando estoy bien, digo, bueno, vamos con esta brisa que me acompaña en esta navegación, ¿no? Trato de...
nuestra profesión, sabes que es muy de ansiedad Muy. y de vértigo, y entonces Y muchas de veces... altibajos, ¿no? De subir y entonces bajar. decir, bueno, no volverse loco, ¿viste? Trato de no volverme loco y de ir paladeando las cosas, ¿viste? Tengo algunos nombres de algunas personas importantes de nuestro país y de Latinoamérica, a ver si los tenemos, Dire. Quiero que me des una definición, que me digas qué son para vos, qué representan. Con la que quieras, Dire, podés poner ¿A alguna dónde de las vamos? fotos. A ver si con Pablo... Uy, bueno, tenemos a Cristina. Apareció Cristina primero. Y bueno, Cristina Kirchner evidentemente es una gran líder, muy polémica, muy controversial. Tiene en este momento un experimento al que estamos sometidos todos hace 2 años, que es desde un segundo plano, un segundo plano institucional mandar. Y eso no está funcionando demasiado bien, ¿no? Bien. Digo, ¿Tuviste posibilidad de tratarla? ¿La has no. conocido? ¿Le has hecho? He pedido en su momento a su jefe de prensa, pero no hubo No posibilidad. hubo posibilidad. Para la próxima no creo que falte. Diego, Bueno, Maradona es como la quinta esencia argentina, ¿no? Con lo buenísimo y lo malísimo, ¿no? Es justo por eso yo creo que no llega tan a fondo, ¿no? Porque ese talento innato en la cancha y después malograrse, autodestructivo, ahora se sigue, pero al ¿no? mismo tiempo buen corazón y esas frases impresionantes. Entonces, lo oscuro y lo luminoso todo al mismo tiempo. Por eso nos impacta tanto. Es Bien. muy argentino, es la argentinidad, Sí, ¿viste? sí, totalmente. Lo contradictorio del argentino. Uy, bueno, la Madre Teresa. Y bueno, la Madre Teresa, un referente, un ejemplo en su momento, ¿no? A nivel internacional y un poco lo que nos falta, ¿no? El tema de la espiritualidad, que no es creer en determinado Dios o el que tiene determinado Dios, sí, sino trasciende, ¿no? La espiritualidad yo creo que es la meditación también, que puede ser la oración y que Que es una cosa que me parece que donde los humanos podremos encontrarnos más, ¿no? Francisco, el Papa Francisco. Bueno, es una personalidad muy interesante. Yo creo que hay como cortocircuitos, pero más por los que lo interpretan, ¿no? Los corre, dile, que van y que vienen. El canal de comunicación, eso que estudiamos en la Escuela de Periodismo, está como un poco complicado, ¿no? Y el tema de que no volvió, aunque él lo dice muy risueñamente, ¿no? Estuve 76 años, ¿para qué quieren que Claro, vuelva? ¿para qué quieren que vuelva? Pasa que uno como argentino quiere que vuelva por el solo hecho de que, bueno, es Papa y Sí. queremos recibir al Papa en nuestra tierra, ¿no? Sí, siempre, mira, pasó, Ahora, dicen... ¿se sabe por qué él no quiere venir a la Argentina? No sé si no quiere o no encuentra la oportunidad. Yo lo único que digo es que tanto en el caso de Karol Wojtyła, ¿no? En Polonia, como el caso de Ratzinger en Alemania, es como ir a un restaurante y meterte en la cocina. Claro. El cerca hace que no tenés la imagen ya tan de santidad porque es la lejanía. Bergoglio es Jorge Bergoglio, ¿no? Entonces todos tenemos alguna historia más cerca, más distante, lo conocemos más y eso hace que de pronto pongamos en él cosas que ni siquiera dijo. Claro. O sí dijo, o decís se acerca a tal, o le manda el rosario a tal y entonces no lo quiero porque... Se arma como un matete, viste, que si no fuera argentino no estaría como no más... estaría. No tendríamos tanto problema, viste. Las últimas dos. Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli es, en la historia de la televisión, te diría, la persona más exitosa en este momento, con muchas controversias, un laburante, remador de ¿Por qué este formatos. año no se lo han perdonado? Hace años que están esperando que termine, ¿no? O sea, Pero no termina, porque siempre y vuelve. siempre vuelve. A mí me llamó la atención que este año hiciera todos los días, digo, después de 30 años, o sea, esta es la temporada 31, 32, es decir, no existe... Pensá que Pepe Biondi, que en mi infancia rompió todo, fueron a escasos 6 o 7 años, o sea, llevar 32 años rompió todas las estructuras, con lo cual también hay mucho de... ¿Eso no le perdonan? Esos Y 32 años y no le además hay perdonan. mucho de argentinidad ahí, ¿no? Decís, qué gracioso el humor muchachista, el humor futbolero, la cargada fuerte, es decir, cosas que en su momento también fueron polémicas, ¿viste? Y él se fue reciclando, y él cantando, y él bailando, y él patinando. Evidentemente el argentino encontró de varias generaciones, porque estamos hablando de un programa que empieza en el año 90, fin del 89, y estamos en el 2021, ¿viste? Y sigue, o sea que hay... Cuando se critica a Tinelli hay que decir, y por eso me gusta ver la tele,
hay mucho de nosotros en Tinelli, porque no podría haberse sostenido hasta ahora, con tanto rating. O sea, ¿cuánto hay? Descubramos que hay en él y que no nos gusta de él, a ver qué tenemos nosotros, ¿no? Me encantó esa definición, Pablo. La verdad que muy buena observación. La última, la señora Mirta Legrand. Bueno, Mirta Legrand es una capa que ha... Si Tinelli trasciende en generaciones, Mirta casi nos habla desde el fondo de la historia, lo que dice Carlos Rottenberg, ¿qué país le vamos a dejar a Mirta Legrand? ¿Viste? Esta cosa de que pasa tantos años. Pensá que ella arrancó en el año 41, estamos hablando de 70.000 años atrás, con su hermana gemela, y cómo fue pasando el tiempo de diva de los teléfonos blancos en el cine a los almuerzos desde el año 68 hasta ahora con su nieta, en algún momento la hija Marcela Tiner también, un programa que se volvió familiar. Yo he tenido... La gente la ama, ¿no? La gente... Y de todo, la aman y la odian Sí. porque es una figura que está, ¿viste? Siempre muy controversial, más que nada en los últimos años con la cuestión política. Claro. ¿No? Pero cuando antes no se metía tanto con la política era como, ¿no?, nuestra gran diva, ¿no? Pero la Exactamente. política la humanizó. De alguna manera. Yo por suerte he tenido la posibilidad muchas veces de compartir con ellas cenas y con otras personas tan queridas que ya no están, como Juan Carlos Mesa o Juan Carlos Calabró, y la verdad que en esas mesas, incluso que no eran públicas, la que tomaba la batuta era ella, ¿no? Y hace poco charlé con ella, que se está recomponiendo de, ¿viste?, esa intervención que tuvo, Sí. y me dice que camina por la casa. O sea, ella está todo el tiene un tiempo entusiasmo con sus 94 impresionante. años. Bueno, fue a votar, ¿no? Y además quiere volver a hacer el programa, ¿no? Yo creo que para todo lo que es Latinoamérica es la gran figura. No hay otra Exactamente. persona Sí, con sí. esa edad. Además, las películas siguen dando vuelta. Por ejemplo, en Cuba, que estaba Guarmestre, Impresionante. quedaron todas las películas, y ella me contó en alguna vez, cuando no sé cuándo fue, si en los años 90, todavía vivía Tiner, ¿no? Cuando bajó en Cuba, ella no podía creer qué conocida que era, claro, porque veían las películas, La pequeña señora de Pérez, ¿viste? Todas. Martes Orquídeas, Martes todo. Orquídeas. Tiene tantos hits, ¿no? Y después teatro, que hizo 40 quilates. Tengo una pregunta del más allá que con esto voy cerrando. A ver si la tengo por ahí, Pablito. Sirven, el consenso como ejercicio está en baja en nuestra sociedad. Tal vez, impulsado por la clase política. Como analista diario de la realidad y de la coyuntura política, ¿es irreversible, lamentablemente, esta situación o hay algo de esperanza? Es el tema, ¿no? O sea, hace muchos años que estamos, un poco nos contaminamos de las redes sociales y hemos llevado a la vida real también insultarse, chicanearse, a ver quién es más agresivo. Y la verdad que la Argentina no está para ese lujo, ¿viste? Porque si dijeras, bueno, anda todo bárbaro, entonces peleate como quieras. Si anduviera todo bárbaro, seguramente tampoco nos pelearíamos. Entonces hay que revertirlo, decir, bueno, para que anden bien las cosas, tenemos que empezar a tratarnos mejor. Este tema de que pensamos distinto, no nos podemos sentar a una mesa porque pensamos distinto, no es compatible con la democracia. Precisamente lo que pide la democracia es que los distintos nos sentemos y negociemos. Y seguramente no me va a gustar algunas cosas que me digas, y a vos no te van a gustar otras que yo diga. Y algunas por ahí no las habías pensado y decís, acá me parece que tenés razón. Y bueno, así se va construyendo todo. Así nos enseñaron de chico, en el colegio, en la facultad. Digo, así solucionamos en las familias los temas también. ¿Por qué no a nivel país? Este es un tema, digamos, pendiente, pero yo creo que la gravedad de los acontecimientos va a ser que te tenés que sentar y tenés que consensuarlo. De hecho, ya está, viste que está dando vuelta el tema, sí, vamos a convocar, no lo hacen y vuelven a agredirse, viste, como chicos malos, traviesos, se vuelven a dar una trompada, pero es inevitable que haya que consensuar, viste. Estamos llegando al fin de la entrevista, gracias por este rato, la verdad que es un placer. Buenísima la conversación. Y lo último que te pregunto es, Pablo Sirvent, ¿es feliz? ¿Sos feliz? ¿Sos una persona feliz? Yo siempre lo que digo es que la felicidad es como un concepto cinematográfico y que yo apuesto por el estado de bienestar. ¿Viste que se usa a los países, estado de bienestar? Yo voy por los estados de bienestar. Bien. Y consigo muchos estados de bienestar. Y de pronto hay esos chispazos, ¡pum!, que son felicidad. Para mí la felicidad son momentos. La felicidad que continua
es un estado cinematográfico y la gente que busca la felicidad continua es muy desgraciada finalmente, porque tenés un problema de tránsito, o sea, la felicidad rápidamente alguien se pone en el camino, ¿no? Yo creo que hay que apuntar al estado de bienestar y estar muy atento porque de pronto si tenés estado de bienestar y se prenden esas lucecitas, ¿no? Yo voy por eso. Gracias por este tiempo, un placer tenerte. Igualmente. Un lujo para toda Latinoamérica, el señor Pablo Sirven, periodista, comunicador. Trabaja en uno de los diarios más importantes de Argentina, que es el Diario La Nación. Tiene su programa La Nación Más. La verdad que es un número 1 de los medios de acá y de Latinoamérica. Gracias por este ratito. Muchas gracias, Un Andrea. placer. Bueno, nos vamos a ir con ¿qué? Con Catherine. Sí, Pablito, vamos con Catherine. Así es, porque allí tenés Anier Catering, porque vas a encontrar desayunos artesanales, catering de mesas dulces, saladas, la mejor ambientación en eventos, tortas y pastelería personalizada para eventos, cumpleaños y aniversarios. @Anier_Catering. Espera.